Aquí les tengo esta secadora de gas, es una secadora de gas Maytag, ya viejita, pero no calienta. Ya la tengo trabajando. Vamos a ver por la parte de atrás cómo se mira. Ahorita no la conecté a la luz, al gas, digo. Nada más que para que vean cómo es. Y no está prendiendo el igniter. Vamos a ver cuál es el igniter. Este tipo de máquinas cuentan con una ventanita aquí para nosotros poder observar por dentro qué es lo que está pasando. Y veo que no se está prendiendo lo que viene siendo el igniter ahí. Entonces yo la pudiera revisar aquí por fuera, pero lo que voy a hacer es que voy a desarmarla para poder revisar lo que viene siendo el termofusible que está a mano izquierda. Acá está el termofusible más o menos en esta dirección, pero la voy a desarmar también porque tengo que revisar por dentro y limpiarla lo mejor que se pueda. Vamos a desarmarla, a ver cómo nos va. Bueno, pues para empezar vamos a quitar los tornillos. Estas Maytag, acuérdense, este tipo de secadoras Maytag viejas, la mayoría tienen tornillos en las partes de abajo, lavadoras y secadoras, ¿ok? Lleva dos tornillos aquí, uno, dos, vamos a quitárselos. Ahora vamos a proceder a quitar lo que viene siendo la tapadera. Fíjense cómo le hago yo, ¿ok? Hay que tener cuidado con el seguro de la puerta, que está aquí, de este lado. Quitar los cables, nada más fíjense cómo van los cables. En este caso el amarillo va en la derecha. Amarillo y azul son de referencia. Amarillo y azul, y ya sé que el otro va en medio. ¿Okay? Y quitamos esto a un lado. Y ahora, pues para proceder con el resto, con el siguiente paso del desarmado, vamos a proceder a quitar lo que viene siendo 4 tornillos. 1, 2, 3 y 4. Si hay otro, pues ahorita les digo. Vamos a quitarlos. Son tornillos 8 milímetros. Me olvidó mencionar, en este caso vamos a hacer primero estos cables a un lado. Fíjense cómo están. Los vamos a sacar con todo y clip. Vamos a desconectar los focos de ahí. Los cables del foco si es necesario. Y hacemos a un lado nada más. Para que a la hora de quitar no nos estorbe nada. Este cable de tierra no. Ok, entonces procedemos a quitar 1, 2, 3, 4. ¿No hay más? Ok, vamos a hacerlo. Punto ya podemos nosotros quitar lo que viene siendo la tapadera. Fíjense cómo lo voy a hacer. Así nomás. ¿Okay? Tiene mucha basura, como siempre. Quiero que miren la cantidad de basura que tiene ahí. Es demasiada basura, miren. Y más monedas. Por eso en parte me gusta trabajar con secadoras, porque hacemos a un lado esto. Y vamos a quitar lo que viene siendo la banda. En este punto nosotros ya pudiéramos chequear lo que viene siendo todos los termostatos. ¿Ok? Ya no hay necesidad de quitar la banda, pero en este caso yo lo voy a hacer porque la voy a aspirar. Porque miren cómo está de mugrosa, ¿ok? Vamos a quitar la banda. Y para quitar la banda en esta máquina es un poquito, no es difícil, pero vean cómo es la posición de la banda. Vean cómo se hace una especie de Z, así. 1, 2, y sale para arriba, ¿ok? Entre medio de este fierro, ¿ok? Y para quitarla es muy fácil, nada más vamos a presionar hacia la derecha con mucha fuerza y la vamos a quitar. Así es que ya está la banda de fuera. Ok, perfecto. Ahorita lo voy a explicar. Vamos a sacar el tambor.
Ahí está. Y ahora sí, quiero que miren esta máquina muy bien. Miren cómo está de mugrosa por dentro. Vamos a llegar a los rollers. Este está súper pegado. Bueno, no está pegado en realidad. Pero aquí en el tambor le falta un pedazo de lo que viene siendo el empaque, vamos a decirlo así. Le falta un pedazo. Y se lo tenemos que poner porque esto así no funciona. Hay que ponerle un pedazo de empaque ahí. Para que no rechine y no haga ruido. Tiene varios detalles. Hay que poner esto. El motor sí prendió bien. Miren cómo está tapizado de tierra, de polvo. Lo que bien, la pola está buena. Este también está pegado, hay que darle una lubricada. Pero sobre todo hay que checar por qué no prende. Y quiero que miren el motor. Hoy ya se me fue. Aquí había visto algo interesante. Miren, $1. Y se alcanzó a salvar. Ok, entonces ahí está. Vamos al kilo, al montón digo. Y todo esto pues tengo que limpiarlo. Primero manualmente, ya saben. Y luego con aspiradora. Pero vamos a checar lo que vienen siendo los termostatos. Vamos a ver por qué la máquina no prende. Primero tenemos que checar con continuidad todos estos. Los coils. El igniter. Y esos termostatos que tenemos de este lado. Yo creo que va a ser uno de estos que nos sirve. Vamos a ver. Ya saben que todo esto es en escala de continuidad. Vamos a quitar lo que viene siendo una pata y una y una. Vamos a mirar, vamos a quitar este de aquí. Okay. Primero vamos a iniciar con este. Tiene continuidad. Tiene continuidad, este no es el problema. En este tipo de secadoras Maytag lo más probable es que sea el coil. Pero vamos a ver. Tiene continuidad este también. Este de abajo también, vamos a chequearlo. Este no tiene continuidad. O sí, sí tiene. Está bueno también. Okay. Ahora vamos a checar el igniter. Este de aquí. Oh, este es el problema. El igniter no sirve. A ver que me chequeo. Ok, no me está mandando mala señal. Ya el igniter no sirve. Este no sirve el igniter. Ahorita les voy a enseñar cuál es el igniter, pero vamos a checar el resto de los componentes. De todos modos, para salir de dudas. Está bueno. 1.25, 1.24 está bueno. Este es 0.57 está bueno. Y 1.95 está bueno también. Ok. Entonces vamos a checar este último termostato. Este es un high limit termostato. Este es el de arriba, es el último. Y si este está bueno, pues ya lo demás. Nos vamos sobre lo que falta, ¿no? Ahí está, miren, está bueno. Ahí está bueno. Entonces el igniter es el que no sirve. Entonces vamos a checar el flame sensor, el sensor de la flama, que es este que tenemos aquí al lado. Este es el flame sensor, ok, flame sensor, sensor de la flama. Este cuadrito que tenemos acá está bueno también. Ok, pues entonces conectamos todo en su lugar y vamos a quitar el igniter. Vamos a mirarlo más de cerca, qué es lo que le pudo haber pasado. Si se alcanza a ver allí, no sé si se alcanza a ver allí, en la punta se ve que ya está chamuscado. Ok, vamos a traer una llavecita de 1/4 para poderlo sacar de allí. Y a ver qué tenemos. Bueno, pues vamos a proceder a quitar lo que viene siendo el igniter con un tornillito de 1/4, como les digo. Vamos a ver. No lo vamos a sacar todo, ok. El tornillo ahí se queda. Vamos a sacar nada más lo que es la pura parte. Déjense los enseño. Este ya había sido cambiado, yo creo, porque estos se me hace que no son los de esta parte. Quiero enseñarles el igniter y cómo se mira, ok. Ahí se alcanza a mirar bien. Vean lo que viene siendo la parte esta de aquí. Ya se ve chamuscado y está cortado completamente. Por eso ya la continuidad aquí ya no la tenemos. ¿Y por qué se daña? Bueno, pues por el tiempo. No piensen que porque le cayó algo o no, eso se daña por el tiempo. Se queman y hay que reemplazar otro. Entonces, antes de poner el otro, vamos a limpiar muy bien con la aspiradora
para no dañar el que vamos a poner. Ya le di una limpiadita más o menos, ahí se ve. Ya no hay peligro de incendio, ya no hay peligro de nada, que es lo más importante. Ahora pues vamos a proceder a poner la nueva parte. Aquí tenemos la parte que le vamos a poner, es una parte usada, pero eso no importa, porque está en excelentes condiciones. ¿Ok? Entonces nada más lo que voy a hacer, voy a quitar el conector de aquí y le vamos a poner del mismo modo como la quitamos. Quiero hacer la comparación con la parte usada, con la parte dañada. Ahí está. Vean el golpe que tiene ahí, el corte que tiene ahí, perdón. Y vean la parte nueva, ¿ok? Entonces vamos a reemplazarlo. El lado no importa, lo pueden poner del lado que sea, eso no tiene nada que ver. Entonces vamos a ponerlo aquí así. Ahí va metido nada más el tornillo y lo apretamos, súper fácil. Ok, vamos a ver qué onda. Ahí está. Ahí está. Vamos a meterlo bien. Entonces ahora sí, ya que lo pusimos bien, en ese lugar lo vamos a apretar ya, así. No sobre apretar para no romper lo que viene siendo el material. Ya está bien. Ahí está. Ahí está. Nos aseguramos nada más que no baile para arriba o para abajo. Y ahí está. Si lo apretamos de más vamos a quebrar por dentro y lo podemos quebrar, ¿ok? Ya nomás conectamos. Vamos a checar con continuidad antes de... A ver si nos quedó bien, pero pues ya lo miramos visualmente. Así quiere decir que está perfecto, pero todos nos vamos a chequear para comparar. A ver, vamos a ver. Luego, miren, ahí está, ok. Perfecto. Conectamos y vamos a poner lo que viene siendo lo otro que necesita aquí. Lo que viene siendo pues la parte esa, se puede decir. Y para reparar lo que viene siendo la parte esta, ahí donde le falta lo que viene siendo el resto del empaque, vamos a meter este pedazo de... ¿cómo se llama? Pues es un empaque de secadora también. No es el mismo, pero va a quedar perfectamente bien porque el tambor va a resbalar por encima de esto, no por abajo. El tambor va a resbalar por aquí más o menos por el medio. Este nos va a quedar perfectamente bien. Entonces nada más lo vamos a pegar con super pegamento. Y lo vamos a cortar a la medida para que nos quede bien. Entonces vamos a cortarle aquí un pedacito. Ahí quedó. Vamos a ponerle pegamento todo alrededor y lo pegamos, eso es todo. Yo voy a usar este pegamento por lo pronto. Es epoxi. Es un pegamento económico pero muy bueno. Tiene una resistencia hasta 1500 psi, o sea que es muy bueno. Dejen hago la mezcla. Son 2 botecitos los que lleva. Estos 2. Entonces vamos a hacer la mezcla. Ya saben, uno es resina y el otro es el cemento, se puede decir. Vamos a hacerlo. Ups, tiré la mitad. Vamos a ver. Lo batimos bien y lo voy a aplicar con el dedo porque con el dedo es como me va a quedar mejor. Porque si lo aplico así con algo, no lo voy a aplicar bien y no me va a alcanzar después. Ahí quedó. Ok. Vamos a aplicarlo con el dedo, pues. A ver cómo queda.
Oh, no, es un líquido, yo sé que era glue. Bueno, ni modo. Vamos a ponerlo aquí. Y ahorita va a pegar. Van a ver cómo va a quedar bien resistente eso. Ya con eso. Aunque esta parte se pega muy rápido esto. Vamos a pegarlo aquí. Y vamos a esperar que se seque. Vamos a esperar que se seque, no sé, algunos 15-20 minutos. Y regresamos. En lo que se seca un poco lo que viene siendo el parche que le pusimos ahí, ya está, miren, quiero enseñarles bien para que vean que esto jala y no piensen que esto va a quedar mal. Tiene ya como 10 minutos y miren, ya no lo puedo despegar, o sea que esto va a quedar súper bien. Y mientras vamos a mirar el igniter, cómo trabaja, a ver si ya prende el igniter o tiene otra cosa. Déjenla conecto a la luz. Bueno, ya la prendí, nomás para mirar el igniter. Como ven, el motor está jalando al 100% y ahí está, miren, vamos buscando. Lo tiene que apagar. Solo. Ahí está perfectamente bien. Entonces dejen apago. Es el switch de la puerta. Entonces dejen la armo para atrás para que vean cómo se hace. Bueno, pues vamos a proceder a poner la banda. En este tipo de secadoras Meitac, antes de meter el tambor, como nosotros no quitamos lo que viene siendo la tapadera de arriba, porque no hubo necesidad. Bueno, en este caso yo no la quise quitar, pero si la quisieran quitar, nada más tiene 2 tornillos 10 milímetros en cada esquina. Los quitan y ya levantan la tapadera. En este caso yo no creo que sea necesario, pero para poner la banda en estas secadoras es un poco especial. Y déjenme les digo por qué. Lo que tenemos que hacer es, ya ven cómo está de este lado. La tuve que cambiar la banda porque la otra ya estaba muy dañada. De este lado está plano y de este lado tiene los dientes, ¿verdad? Donde vamos a conectar la banda. Entonces, en este caso, en estas secadoras, los dientes van en esta forma, hacia la parte de arriba, ¿ok? Lo plano va pegando al tambor y lo que viene siendo la figura de la banda, los dientes donde va a agarrar lo que viene siendo la polea, va por el lado de arriba, así. Y déjenme les digo cómo la pongo yo. Vamos a poner la banda. La ponemos en su lugar donde debe ir. Ok. Quiero que miren cómo le hice yo. Y eso es porque este tipo de banda la tenemos que poner al revés, no del lado correcto como lo regularmente lo haríamos en una Whirlpool o en una General Electric, ¿ok? Y fíjense cómo lo puse yo aquí. Ahora primero vamos a meter esta parte por el lado de abajo, junto con el tambor. Vean cómo le hago. Y ahora venimos por la parte de atrás. Quiero que miren la posición de la banda. Y esto es a mí lo que me interesaba, ¿ok? Se nos movió un poco, pero no importa. Dejen ver. ¿Ok? Entonces ahora sí la vamos a proceder a meter. Porque tenemos la posición de la banda. De lo contrario, este tipo de banda como va al revés, se nos mueve cada rato si no le ponemos esto. Entonces, quiero que miren cómo va. Ya le quitamos el clip. Ahora sí, procedemos a meterla como a nosotros nos interesa, ¿ok? Vamos a meter primero esta parte de acá. Así más o menos va a ir. Quiero que miren más o menos cómo va a ir, ¿ok? Así, así.
Esto va a quedar del lado de afuera. Ok, fíjense cómo más o menos va a ir, ok. Vamos a agarrar así. Esto va a ir así. Ok, fíjense. Así nomás. Estoy agarrándola para que no se me desacomode la banda. Ahí está. Ahora, déjenme la acomodo bien. Ahí está bien. Esta parte va a ir por la parte de atrás, de afuera, así. Así. Y este es el que va a tensionar allí. Así. Y si lo pongo. Yo lo estoy haciendo con una mano, pero para que vean que ustedes lo van a hacer más fácil. Ahí está. Ok. Y ya nomás le damos unas vueltas y acomodamos la banda. Metemos las manos, lo que viene. Ya nomás nos venimos aquí por enfrente y le vamos a tener que acomodar la banda, metiendo la mano por aquí, para que nos quede en el nivel donde va. Y ahora vamos a dar una vuelta a la izquierda. Y vean, vamos a ver ahorita. Ya le di vueltas, ok. Yo ya lo hice, pero vamos a ver por la parte de atrás cómo nos quedó. Y así es como nos tiene que quedar la banda. Este lado de acá ya no está pegando aquí. Y este lado sí nos quedó muy bien ya, ¿ok? Entonces aquí estamos ya súper bien. Ya nomás le voy a dar vueltas al tambor para que se nos nivele nada más todo. Y eso es todo. Listo, ahora sí que arma todo ya. Acuérdense que primero van a tapar a esta. Ya le damos su limpiadita. Y esto se pone así, nada más con lo que vienen siendo esas cositas así, enganchando primero lo que viene siendo el tambor, ¿verdad? Sí, de abajo para arriba. Y vamos a poner los tornillos. Como nos aseguramos que haya quedado todo en su lugar. Bueno, pues ahí quedó ya la máquina. Como vieron, ya pusimos la parte de enfrente y sus 4 tornillos y nos quedó perfectamente bien. Ahora quiero que miren cómo quedó la reparación que hicimos por dentro. Ahí se alcanza a mirar lo que viene siendo la parte que le pegamos de tela, perfectamente bien. Y vamos a calarla para que vean que sí jala todo. El foquito prende. Vamos a ver. Está jalando bien. El foco prende, ¿ok? Pero ese no sé si le vaya a quedar ahí. Pero ahí quedó todo bien. Perfectamente bien, ni se mueve ni nada. Así es. Ahora el igniter. Perfecto. Y hay que poner nada más la puerta. Como les digo, al principio no les dije, pero hay que conectar este sensor, ¿ok? Este es el sensor de temperatura. Nada más hay que ponerlo en un lugar donde no lo machuquemos. Si le hace falta, pues lo amarran de algún lado para que no les vaya a causar un corto. Nomás va conectado aquí en esta patita. Y eso es todo. Y ya nada más ponemos sus cosas en su lugar. Como lo quitamos y hay que poner la tapadera nada más. Este es el switch de la puerta. Vamos a hacerlo. Desconectamos de la luz para evitar un accidente. Acuérdense que el amarillo iba de este lado. Así como lo quitamos igual. Amarillo, azul. Y el verde va en medio. De todos modos, ya nada más va enganchado. Fíjense cómo lo vamos a meter, ¿ok? Este es súper fácil. A ver si el foco nos queda, si no lo voy a tener que cambiar. Perfectamente bien. Ponemos los tornillos de abajo.
Y aquí terminamos con el trabajo, señores. Señores y señoras, señoritas. Y lo que resulte, ¿no? Pues aquí está ya la secadora terminada. Obviamente ya los detalles cosméticos como la agarradera y todo eso, pues ya se lo voy a poner después. Eso es una reparación muy sencilla. Pero ya lo reparamos. ¿Por qué no calentaba? Pues por eso. Vamos a conectar al gas, el último cáliz, y ahí está. Ahí quedó, camaradas. Se reemplazó la banda, se arregló lo que viene siendo el tambor de adentro y se reemplazó el timer, digo el igniter. Aquí está. ¿Dónde estás? Oh, aquí está. Ok, pues ahí estamos. Ahí si quieren saber cómo se ponen las bandas en las secadoras, ahí está, miren. Sale pues.